Summa Theologica, parte Inocundae. Cuestión 71. Sobre los vicios y pecados considerados en sí mismos. Lógicamente, nos toca ahora tratar de los vicios y pecados. Inte R de la Q. 55. Acerca de lo cual se nos ofrecen 6 problemas a considerar. 1. Los vicios y pecados en sí mismos. Q. 71. Su distinción Q. Siddhisita. Comparación entre ellos. Centris. Pur. Sujeto del pecado. Q. Debeneso. Feint. Su causa Q. Siddhia. Sic. Su efecto Q. Etifispu. Edinia. Respecto de lo primero se plantean 6 problemas. ¿El vicio es contrario a la virtud? ¿Es contra la naturaleza? ¿Qué es peor, el vicio o el acto vicioso? ¿Puede darse el acto vicioso al mismo tiempo que la virtud? ¿Se requiere algún acto en todo pecado? Examen de la definición de pecado que propone Agustín en el libro 22 contra Faustum. El pecado es un dicho, hecho o deseo contra la ley eterna. Artículo 1. El vicio ¿es contrario a la virtud? Lat. Objeciones por las que parece que el vicio no es contrario a la virtud. 1. Frente a cada cosa hay otra contraria, como se prueba en el libro X de los metafísicos, pero a la virtud se oponen el pecado y la malicia. Por consiguiente, el vicio no es contrario a la virtud, ya que también se dice vicio la disposición indebida de los miembros corporales o de cualquier cosa. Además, la virtud designa una cierta perfección de la potencia, mas el vicio no designa nada perteneciente a la potencia. Luego el vicio no es contrario a la virtud. Más aún, Tulio, en el libro cuarto de las de Tuscul, Quest, dice que la virtud es una cierta salud del alma, pero a la salud se opone el desarreglo o la enfermedad más que el vicio. Luego el vicio no es contrario a la virtud. Contra esto está lo que Agustín dice en el libro De Perfectione Justitiae, que el vicio es una cualidad según la cual el ánimo es malo, mientras la virtud es una cualidad que hace bueno al que la posee, como es claro por lo dicho anteriormente, o sea, 55, 3 y 4. Luego el vicio es contrario a la virtud. Respondo. Respecto de la virtud, podemos considerar 2 cosas: la esencia misma de la virtud y aquello a lo que se ordena. Y en cuanto a la esencia de la virtud, se puede considerar algo directa o consecuentemente, directamente. La virtud implica una cierta disposición del sujeto que sea conveniente según el modo de ser de su naturaleza. De ahí que el filósofo diga, en el libro Septe de los Físicos, que la virtud es la disposición de un ser perfecto para lo mejor. Y llamo perfecto a lo que está dispuesto o dotado según su naturaleza. Consecuentemente, se sigue que la virtud es una cierta bondad. En esto, pues, consiste la bondad de cualquier cosa, en que se halla convenientemente, según el modo de su naturaleza, mas aquello a lo que la virtud se ordena es el acto bueno, como consta por lo dicho anteriormente. 56a. 3. Según esto, pues, encontramos 3 cosas que se oponen a la virtud. De ellas, una es el pecado, que se le opone por parte de aquello a lo que se ordena la virtud, pues el pecado propiamente denota un acto desordenado, así como el acto de la virtud es un acto ordenado y debido, y en cuanto que a la razón de virtud se sigue ser cierta bondad, a la virtud se le opone la malicia, mas en cuanto a aquello que directamente es de la esencia de la virtud, a la virtud se le opone el vicio, ya que vicio de cada cosa parece ser no estar dispuesta según lo que conviene a su naturaleza, por lo que Agustín dice, en el libro tercero de Lib, Orbi, llama vicio a lo que ves falta a la perfección de la naturaleza. A las objeciones. 1. Aquellas 3 cosas no son contrarias a la virtud bajo el mismo aspecto, sino que el pecado es contrario a la virtud en cuanto la virtud es operativa del bien. La malicia, en cuanto la virtud es una cierta bondad, y el vicio propiamente, en cuanto que aquella es virtud. La virtud no implica solamente perfección de la potencia, que es principio del obrar, sino también la debida disposición del sujeto, cuya es virtud. Y esto por el hecho de que cada uno obra en cuanto está en acto. Así que, para que algo sea operante de lo bueno,
debe estar bien dispuesto en sí mismo. En este sentido es como la virtud se opone al vicio. 3. Como escribe Tulio en el libro cuarto de Tusculanis Quaest, los desarreglos y enfermedades son partes de la viciosidad, pues en los cuerpos llaman enfermedad al trastorno de todo el cuerpo, como la fiebre o algo similar. Mas desarreglo se llama a la enfermedad con flaqueza, y vicio cuando las partes del cuerpo no están entre sí en armonía. Y aunque a veces en el cuerpo se dé la enfermedad sin el desarreglo, disfunción, como por ejemplo cuando uno está mal dispuesto interiormente, pero exteriormente no se ve impedido de sus ocupaciones habituales, en el ánimo, sin embargo, como dice él mismo, estas dos cosas no se pueden separar sino por el pensamiento. Es necesario, pues, que siempre que uno está interiormente mal dispuesto, teniendo una afección desordenada, por ello mismo resulte débil para ejercer las operaciones debidas, puesto que cada árbol se conoce por su fruto, esto es, el hombre por sus obras, como se dice en MT 12:33. Pero el vicio del ánimo, según dice Tulio en el mismo lugar, es un hábito o afección del ánimo, inconstante en toda su vida y que disiente de sí mismo, lo cual, ciertamente, se encuentra también sin enfermedad o desarreglo, como, por ejemplo, cuando uno peca por debilidad o por pasión. Por lo tanto, vicio dice algo más que desarreglo o enfermedad, como también virtud dice algo más que salud, pues la salud se reputa como una cierta virtud en el libro septe de los físicos, y por eso a la virtud se opone el vicio más acertadamente que el desarreglo o la enfermedad. Artículo 2. El vicio. ¿Es contra la naturaleza? Lat. Objeciones por las que parece que el vicio no es contra la naturaleza. Hono. El vicio es contrario a la virtud, como se ha dicho a 1. Pero las virtudes no las tenemos por naturaleza, no son innatas, sino que son causadas por infusión o por el ejercicio habitual, como hemos dicho, Q 63a 103. Luego los vicios no son contra la naturaleza. 2. Además, no es posible acostumbrarse a lo que es contra la naturaleza, como la piedra nunca se acostumbra a tender hacia arriba, según se dice en el libro segundo de los Éticos, mas algunos se acostumbran a los vicios, luego los vicios no son contra la naturaleza. 3. Nada que sea contra la naturaleza se da en los más de los que tienen dicha naturaleza, pero los vicios se dan en los más de los hombres, pues, como se dice en MT 7:13, ancha es la vía que lleva a la perdición, y muchos van por ella. Luego el vicio no es contra la naturaleza, por el pecado se ha al vicio como el acto al hábito, lo cual es claro por lo dicho anteriormente. Mas el pecado se define como un dicho, hecho o deseo contra la ley de Dios, según se ve por Agustín, en el libro 22 contra Faustum. Pero la ley de Dios está sobre la naturaleza. Más bien, pues, hay que decir que el vicio es contra la ley, que no contra la naturaleza. Contra esto está que Agustín dice en el libro 13 del Lib, Arpi, todo vicio, por el hecho mismo de ser vicio, es contra la naturaleza. Respondo, según expusimos antes, Amati 1, el vicio es contrario a la virtud. Mas la virtud de cada cosa consiste en que esté bien dispuesta según lo conveniente a su naturaleza, como se ha dicho anteriormente. A bien. Por lo tanto, en cada cosa se debe llamar vicio a las disposiciones contrarias a su naturaleza, de ahí también que de esto es de lo que se le vitupera a cada cosa, pues del vicio se cree haberse derivado el vocablo vituperación, según dice Agustín en el libro terce de Lib. Pero hay que tener presente que la naturaleza de cada cosa principalmente es la forma, según la cual la cosa logra su especie. Mas el hombre está constituido en su especie por el alma racional, y por eso lo que es contra el orden de la razón, es contra la naturaleza del hombre, en cuanto es hombre, es, pues, bien del hombre ser según la razón, y mal del hombre es ser fuera de la razón, como dice Dionisio en el capítulo 4 de Div. Nom, por donde la virtud humana, que hace bueno al hombre y sus obras, en tanto es según la naturaleza del hombre en cuanto conviene a la razón, y el vicio
en tanto es contra la naturaleza en cuanto es contra el orden de la razón. A las objeciones. 1. Las virtudes, aunque no sean causadas por la naturaleza según su ser perfecto, sin embargo, inclinan a lo que es según la naturaleza, esto es, según el orden de la razón. Pues dice Tulio en su retórica, que la virtud es un hábito a modo de naturaleza, conforme a la razón. En este sentido se dice que la virtud es según la naturaleza, y contrariamente se entiende que el vicio es contra ella. El filósofo allí habla de lo que es contra la naturaleza, según que ser contra la naturaleza se opone a lo que es según la naturaleza, del modo que las virtudes se dicen ser según la naturaleza, en cuanto que inclinan a lo que conviene según la naturaleza. 3. En el hombre hay una naturaleza doble, racional y sensitiva, y, puesto que por la operación de los sentidos, el hombre llega al acto de la razón, de ahí que sean más los que siguen las inclinaciones de la naturaleza sensitiva que el orden de la razón, pues son más los que alcanzan el principio de una cosa que los que llegan a su perfección, pues de ahí provienen los vicios y pecados en los hombres, de que siguen la inclinación de la naturaleza sensible contra el orden de la razón. Todo lo que va contra la razón de la obra de arte, va también contra la naturaleza del arte que lo produce. Ahora bien, la ley eterna sea al orden de la razón humana como el arte a su obra. Por lo tanto, la misma razón formal hay en que el vicio y el pecado sean contra el orden de la razón humana y en que sean contra la ley eterna. De ahí que Agustín diga, en el libro tercero de Libentus Arbepu, que de Dios tienen todas las naturalezas el ser naturalezas, y en tanto son viciosas, en cuanto se apartan del arte por el cual son hechas. Artículo 3. ¿Qué es peor? ¿El vicio o el acto vicioso? Lat. Objeciones por las que parece que el vicio, esto es, el hábito malo, es peor que el pecado, esto es, el acto malo. Como el bien que es más duradero es mejor, así el mal que es más duradero es peor. Pero el hábito vicioso es más duradero que los actos viciosos, los cuales pasan enseguida. Luego el hábito vicioso es peor que el acto vicioso. Además, muchos males han de rehuirse más que un mal. Ahora bien, el hábito malo virtualmente es causa de muchos actos malos. Luego el hábito vicioso es peor que el acto vicioso. 3. La causa es más importante que el efecto, pero el hábito perfecciona el acto tanto en la bondad como en la malicia. Luego el hábito es más importante que el acto tanto en la bondad como en la malicia. Contra esto, se castiga a uno justamente por el acto vicioso, mas no por el hábito vicioso si no procede al acto. Luego el acto vicioso es peor que el hábito vicioso. Respondo, el hábito está a medio camino entre la potencia y el acto. Pero es evidente que el acto, tanto en el bien como en el mal, es superior a la potencia, según se dice en el libro 9 de los Metafísicas. Pues es mejor obrar bien que poder obrar bien, y análogamente es más vituperable obrar mal que poder obrar mal, de donde se sigue que al hábito en la bondad y en la malicia le corresponde el grado intermedio entre la potencia y el acto. De modo que, así como el hábito bueno o malo es superior a la potencia en la bondad y en la malicia, así también es inferior al acto, lo cual también se ve por el hecho de que el hábito no se dice bueno o malo, sino porque inclina al acto bueno o malo. De ahí que el hábito se diga bueno o malo por la bondad o malicia del acto, y así el acto es más importante que el hábito en la bondad o en la malicia, ya que aquello por lo cual una cosa es tal, es superior a ella en eso mismo. A las objeciones. 1. Nada impide que una cosa sea simplemente superior a otra, a la que sin embargo, en algún aspecto es inferior. Se juzga simplemente superior aquella que se destaca en lo que se considere esencial en una y otra, mas sólo relativamente, la que sobresale en algún aspecto que es accidental en ambas. Se ha dicho en Sol, basados en la misma razón de acto y de hábito, que el acto es superior en bondad y malicia al hábito, mas que el hábito sea más duradero que el acto, ocurre por el hecho de que ambos se dan en tal naturaleza que no puede obrar siempre y cuya acción
consiste en un movimiento transeúnte, por consiguiente, el acto es simplemente superior tanto en la bondad como en la malicia, pero el hábito es superior relativamente. El hábito no es simplemente muchos actos, sino solo relativamente, esto es, virtualmente. De ahí que por ello no se pueda concluir que el hábito sea simplemente superior al acto en bondad y malicia. 3. El hábito es causa del acto en el género de causa eficiente, pero el acto es causa del hábito en el género de causa final, según la cual se considera la razón de bien y mal. Y por eso en bondad y malicia el acto es superior al hábito. Artículo 4. ¿Puede darse el pecado al mismo tiempo que la virtud? Lat. Objeciones por las que parece que el acto vicioso o pecado no puede darse simultáneamente con la virtud. 1. Las cosas contrarias no pueden darse simultáneamente en un mismo sujeto, mas el pecado en cierto modo es contrario a la virtud, como se ha dicho a 1. Luego el pecado no puede darse simultáneamente con la virtud. 2. Además, el pecado es peor que el vicio, esto es, el acto malo es peor que el hábito malo. Ahora bien, el vicio no puede darse simultáneamente con la virtud en el mismo sujeto, luego tampoco el pecado. 3. El pecado ocurre tanto en las cosas voluntarias como en las naturales, según se dice en el libro segundo de los Éticos, mas nunca acontece el pecado en las cosas naturales, si no es por alguna corrupción de la virtud natural. Como los monstruos se dan corrompido algún principio en el semen, según se dice en el libro segundo de los Físicos, luego igualmente en las cosas voluntarias no se da el pecado a no ser por corrupción de alguna virtud del alma, y así el pecado y la virtud no pueden darse en el mismo sujeto. Contra esto está lo que el filósofo dice en el libro segundo de los Éticos, que la virtud se genera y se corrompe por sus contrarios, mas un acto virtuoso no produce la virtud, como expusimos anteriormente. Qui 51, 3. Luego tampoco suprime la virtud un acto pecaminoso. Respondo, el pecado se ha a la virtud como el acto malo al hábito bueno, mas el hábito en el alma y la forma en la cosa natural se han diversamente, pues la forma natural produce necesariamente la operación que le es conveniente. De ahí que no pueda darse simultáneamente el acto de la forma contraria con la forma natural, como no puede darse el acto de enfriamiento al mismo tiempo que el calor, ni con la ingravidez, el movimiento de descenso al mismo tiempo, a no ser fortuitamente por la violencia de un agente exterior. En cambio, el hábito del alma no produce su operación por necesidad, sino que el hombre lo usa cuando quiere. De ahí que, existiendo el hábito en uno, simultáneamente puede no usarlo, o realizar un acto contrario, y así el que posee la virtud puede proceder al acto del pecado, mas el acto del pecado, si se compara con la virtud misma en cuanto es un hábito, no le puede corromper si es uno solo, pues así como no se genera el hábito por un acto, así tampoco se destruye por un acto según hemos dicho anteriormente. Quipoas, 63a, do et do. Pero si se compara el acto del pecado con la causa de las virtudes, sí es posible que algunas virtudes se destruyan por un acto único pecaminoso. Cualquier pecado mortal es contrario a la caridad, que es la raíz de todas las virtudes infusas, en cuanto a virtudes, y así, por un solo acto de pecado mortal, destruida la caridad, se destruyen, consiguientemente, todas las virtudes infusas en cuanto a su razón de virtudes. Y digo esto por la fe y la esperanza, cuyos hábitos quedan informes después del pecado mortal, y así no son virtudes, pero el pecado venial, que no contraría a la caridad ni la destruye, consiguientemente, tampoco destruye las otras virtudes, mas las virtudes adquiridas no se destruyen por un acto único de cualquier pecado. Así pues, el pecado mortal no puede darse simultáneamente con las virtudes infusas, mas puede existir simultáneamente con las virtudes adquiridas. El pecado venial, por el contrario, puede darse simultáneamente tanto con las virtudes infusas como con las adquiridas. A las objeciones. 1. El pecado no contraría a la virtud en cuanto virtud, sino según su acto, y por eso el pecado no puede darse simultáneamente con el acto de la virtud, pero puede darse al mismo tiempo que el hábito. El vicio es contrario a la virtud directamente, así como el pecado al acto virtuoso, y por eso el vicio excluye la virtud.
como el pecado excluye el acto de la virtud. 3. Las virtualidades naturales obran necesariamente, y por ello, dándose la virtualidad íntegra, nunca puede darse el pecado en acto. Mas las virtudes del alma no producen sus actos por necesidad, por consiguiente, no hay paridad. Artículo 5. ¿Se requiere algún acto en todo pecado? Lat. Objeciones por las que parece que en todo pecado se requiere algún acto. 1. Así como el mérito está en relación con la virtud, así está en relación el pecado con el vicio. Ahora bien, el mérito no puede darse sin algún acto. Luego tampoco el pecado puede existir sin algún acto. 2. Además, Agustín dice, en el libro de Liv Orbit, que todo pecado de tal modo es voluntario, que si no es voluntario, no es pecado. Pero nada puede ser voluntario sin un acto de la voluntad. Luego todo pecado lleva consigo algún acto. 3. Si se diese el pecado sin algún acto, se seguiría que, por lo mismo que alguien huelga en poner el acto debido, pecaría. Ahora bien, aquel que nunca cumple lo que debe, continuamente huelga en cuanto al acto debido. Luego se seguiría que peca continuamente, lo cual es falso. No hay pues pecado alguno sin acto. Contra esto está lo que dice Sant 4:17. Tiene pecado aquel que sabe que hay que hacer el bien y no lo hace, pero el no hacerlo no implica algún acto. Luego el pecado puede darse sin acto. Respondo. Este problema se discute principalmente por razón del pecado de omisión, acerca del cual algunos opinan diversamente, pues unos dicen que en todo pecado de omisión hay algún acto interior o exterior. Interior como si uno no quiere ir a la iglesia cuando debe ir. Exterior como si uno, a la hora en que tiene que ir a la iglesia, o también antes, se ocupa en tales cosas por las que queda impedido de ir, y esto en cierto modo parece revertir en lo primero, pues el que quiere algo con lo que simultáneamente no se puede compaginar otra cosa, consecuentemente quiere carecer de ella, a no ser que acaso no advierta que, por aquello que quiere hacer, se va a ver impedido de hacer aquello a lo que está obligado, en cuyo caso podría juzgársele culpable de negligencia, mas otros dicen que para el pecado de omisión no se requiere acto alguno, pues el mismo no hacer lo que uno tiene obligación de hacer es pecado. Ambas opiniones tienen su parte de verdad en algún aspecto, pues si en el pecado de omisión se considera sólo aquello que de suyo pertenece a la razón de pecado, entonces el pecado de omisión es con un acto interior, como cuando uno quiere no ir a la iglesia, mas a veces sin ningún acto, interior o exterior, como cuando uno, a la hora en que tiene que ir a la iglesia, no piensa ni en ir ni en no ir, pero si en el pecado de omisión se consideran las causas u ocasiones de la misma, entonces sí es necesario que en el pecado de omisión haya un acto. No hay pecado de omisión, sino cuando uno pasa por alto lo que puede hacer y no hace. Mas que uno se incline a no hacer lo que puede hacer y no hacer, no es sino por alguna causa u ocasión concomitante o precedente. Si esa causa no está en la facultad de la persona, la omisión no tiene razón de pecado, como cuando uno, por enfermedad, pasa por alto el ir a la iglesia, mas si la causa u ocasión de omitirlo está en la facultad de la voluntad, la omisión tiene razón de pecado, y entonces esta causa, en cuanto es voluntaria, siempre debe ir con algún acto voluntario, interior, por lo menos. Este acto a veces se refiere directamente a la omisión misma, vie, gia, cuando uno no quiere ir a la iglesia, evitando la molestia, y entonces tal acto pertenece esencialmente a la omisión, pues la voluntad de cualquier pecado pertenece esencialmente al pecado en cuestión, porque de la esencia del pecado es el ser voluntario. Mas a veces el acto de la voluntad se refiere directamente a otra cosa, por la que la persona es impedida del acto debido, ya que aquello a lo que tiende la voluntad sea concomitante a la omisión, pupe quier, y si quiere jugar cuando debe ir a la iglesia, ya también que lo preceda bube, guiar. Si uno quiere trasnochar, de lo cual se sigue que a la mañana no vaya a la iglesia, entonces este acto, interior o exterior, se ha accidentalmente respecto de la omisión, puesto que la omisión se sigue sin intentarla,
y decimos ser accidental lo que está fuera de la intención, como se demuestra en el libro segundo de los Físicos, por lo tanto, es evidente que entonces el pecado de omisión conlleva algún acto unido o precedente, que, sin embargo, está relacionado accidentalmente con el pecado de omisión, mas el juicio sobre las cosas ha de darse según aquello que es esencial, y no según lo accidental. En consecuencia, se puede decir con más verdad que algún pecado puede darse sin acto ninguno. En otro caso, los hechos y las ocasiones circunstantes pertenecerían también a los otros pecados actuales. A las objeciones 1. Para el bien, se requieren más cosas que para el mal, porque el bien resulta de la perfecta integridad de la causa, mas el mal, de cualquier defecto singular, como dice Dionisio en el capítulo 4 de Div. Nom. Y así el pecado puede acontecer ya por hacer uno lo que no debe, ya por no hacer lo que debe. Mas el mérito no puede darse a no ser que uno haga voluntariamente lo que debe. Por eso el mérito no puede darse sin algún acto, mientras el pecado sí. Una cosa se dice voluntaria, no sólo porque recae sobre ella un acto de la voluntad, sino porque está en nuestra facultad el que se haga o no, como se dice en el libro tercero de los Éticos, de donde también se sigue que el mismo querer puede decirse voluntario, en cuanto está en la facultad del hombre querer y no querer. 3. El pecado de omisión va contra un precepto afirmativo, que obliga siempre, pero no a cumplirlo en todo momento, y por eso peca uno solamente cuando no pone el acto en el tiempo en que obliga dicho precepto afirmativo. Artículo 6. Se define adecuadamente el pecado diciendo que es un dicho, hecho o deseo contra la ley eterna. Las objeciones por las que parece que no se define adecuadamente el pecado, cuando se dice que el pecado es un dicho, hecho o deseo contra la ley eterna. 1. El dicho, hecho o deseo implica algún acto, pero no todo pecado implica algún acto, como se ha dicho a Fimp. Luego esta definición no incluye todo pecado. Además, dice Agustín en el libro de Duabus Animab, que el pecado es la voluntad de retener o conseguir lo que prohíbe la justicia, pero la voluntad está incluida bajo la concupiscencia, en cuanto que la concupiscencia, en un sentido amplio, equivale a todo apetito. Luego bastaría haber dicho, pecado es el deseo contra la ley eterna, y no debió añadirse dicho o hecho. 3. El pecado parece consistir propiamente en apartarse del fin, pues el bien y el mal se consideran principalmente por orden al fin, como consta por lo dicho anteriormente. Quinto, será que, de ahí que también Agustín, en el libro Idelib, Arbi, y define el pecado por relación al fin, diciendo que pecar no es otra cosa que, despreciadas las cosas eternas, seguir las temporales. Y en el libro Octoginta Trium Quaestion, dice que toda perversidad humana está en usar de las cosas que han de gozarse y gozar de las que han de usarse, mas en la definición propuesta no se hace mención ninguna de la aversión al fin debido. Luego define insuficientemente el pecado. Se dice que una cosa está prohibida por ser contraria a la ley, pero no todos los pecados son malos por estar prohibidos, sino que algunos están prohibidos porque son malos. No se debió, pues, poner en la definición común del pecado que sea contra la ley de Dios. Pecado significa un acto malo del hombre, como consta por lo dicho. A 1901 Q. 21 1. Mas el mal del hombre es ser contra la razón, como dice Dionisio en el capítulo 4 de Div. Nom. Luego se debió decir que el pecado es contra la razón, más bien que contra la ley de Dios. Contra esto, ¿basta la autoridad de Agustín? Respondo. Como es claro por lo dicho. 1. El pecado no es otra cosa que un acto humano malo, más que un acto sea humano, le viene por ser voluntario, según consta por lo dicho anteriormente. Con 1. Ya sea voluntario, como el ilícito de la voluntad, ya lo sea, como imperado por la misma, cual los actos exteriores, bien del hablar o del obrar, y al acto humano le viene el ser malo por carecer de la debida medida. Ahora bien, toda medida de cualquier cosa se toma por referencia a una regla, de la cual, si se separa, se dice desarreglado. Mas la regla de la voluntad humana es doble, una próxima y homogénea, esto es, la misma razón humana,
y otra, la regla primera, esto es, la ley eterna, que es como la razón de Dios. Y por eso Agustín, en la definición del pecado, puso dos cosas. Una que pertenece a la sustancia del acto humano, lo cual es como material en el pecado, cuando dijo dicho, hecho o deseo, y otra que pertenece a la razón de mal, lo cual es como formal en el pecado, cuando dijo contra la ley eterna. A las objeciones 1. La afirmación y la negación se reducen al mismo género, como en las procesiones divinas engendrado y no engendrado, al género de la relación, según dice Agustín en el libro quinto de Trinita. Por eso hay que tomar por lo mismo dicho y no dicho, hecho y no hecho. Du. La primera causa del pecado está en la voluntad, la cual impera todos los actos voluntarios en los cuales solamente se da el pecado, y por eso Agustín, a veces, define el pecado solo por la voluntad, mas, como los mismos actos externos pertenecen a la sustancia del pecado, siendo malos en sí, como se ha dicho. 6. Fue necesario poner también en la definición de pecado algo correspondiente a los actos exteriores. 3. La ley eterna primero y principalmente ordena al fin, mas consiguientemente hace que éste se halla bien respecto de los medios. Y por eso al decir contra la ley eterna toca la aversión del fin y todos los otros desórdenes. Cuando se afirma que no todo pecado es malo por estar prohibido, se entiende de la prohibición hecha por el derecho positivo. Mas, si se refiere al derecho natural, que está contenido primariamente en la ley eterna y sólo secundariamente en la facultad de juicio de la razón humana, entonces todo pecado es malo porque está prohibido, repugna al derecho natural por el hecho mismo de ser desordenado. Los teólogos consideran el pecado principalmente en cuanto es una ofensa contra Dios, mas el filósofo moral lo considera en cuanto contraría a la razón. Por ello, Agustín define el pecado, por el hecho de que es contra la ley eterna, más convenientemente que porque lo sea contra la razón, sobre todo ya que por la ley eterna nos regimos en muchas cosas que exceden a la razón humana, como sucede en las cosas de la fe.